La mansión Vasconcelos era un mundo aparte, una imponente mansión en pleno Salvador que, a pesar de todo su lujo y opulencia, parecía envuelta en un silencio denso y casi palpable. Entre aquellas paredes cubiertas de terciopelo y mármol vivía Cayo, un niño de ojos grandes y curiosos, pero cuya voz había sido arrebatada por el dolor. Había pasado más de un año desde que la tragedia de perder a su madre lo había silenciado, transformándolo en un eco mudo en medio de la grandeza vacía del lugar. Pasaba sus días vagando por los pasillos, un espectro infantil que parecía absorber la quietud misma del entorno, sus juguetes intactos, sus libros llenos de historias jamás leídas en voz alta. Era como si el dolor hubiera erigido una barrera invisible entre él y el mundo, una cúpula de silencio que ni siquiera los susurros del viento provenientes de la bahía de Todos los Santos podían penetrar. Eduardo, el padre de Cayo, era el epítome de la frialdad corporativa, un emprendedor tecnológico, siempre inmerso en hojas de cálculo y reuniones. Sus días eran una interminable sucesión de plazos ajustados y decisiones estratégicas, y la mansión, para él, era poco más que una escala entre un vuelo internacional y otro. Lo intentó todo para arreglar a Cayo, trajo a los terapeutas más reconocidos, logopedas e incluso un tutor privado que prometió desentrañar los misterios de la mente del niño, pero ninguno logró romper la burbuja de silencio del niño. Las sesiones se alargaron, infructuosas, y la mirada distante de Eduardo, observando todo con una mezcla de frustración y desesperación contenida, solo reforzó la sensación de impotencia que se cernía sobre la casa. Para él, el silencio de su hijo era solo un problema más por resolver, una pieza rota en su vida perfecta que no sabía cómo encajar. En medio de esa orquesta de ineficacia y silenciosa desesperación, aparece Elena, una mujer que, a simple vista, se mimetizaba con el paisaje, una figura casi etérea que se movía con la agilidad de un felino, sin emitir un solo sonido. Era la nueva señora de la limpieza de la mansión, pero para los empleados, un equipo numeroso y mayoritariamente indiferente, Elena era invisible, solo otro uniforme que limpiaba el polvo. Nadie sospechaba que bajo ese modesto delantal y esa mirada que parecía cargar océanos de tristeza, latía el corazón de una exprofesora de lingüística de la Universidad Federal de Paraná, una mente brillante que un día desentrañaría los misterios de la adquisición del lenguaje infantil. Su vida se había desmoronado con la pérdida de su marido y su hija, y se había refugiado en Salvador, aceptando un trabajo que le permitía desaparecer, camuflarse en la rutina de una vida que ya no quería reconocer como suya. Elena, sin embargo, no era de las que ignoraban lo que veían sus ojos, especialmente el dolor. El silencio de Cayo resonaba en su alma, un trágico reflejo de su pérdida. Lo observaba discretamente mientras limpiaba los grandes salones. No era una observación común, sino más bien la de una mente acostumbrada a descifrar matices, a ver lo que otros no veían. Sin fanfarrias, sin que nadie se diera cuenta, empezó a actuar. A veces, mientras pulía el piano de cola en la sala, tarareaba, en un italiano suave y melódico, viejas canciones que parecían flotar en el aire. Otras veces, dejaba caer accidentalmente libros abiertos en diferentes idiomas, un volumen de poesía francesa cerca del sillón de Cayo, un diccionario de alemán en la mesa de la biblioteca. Pequeños gestos, casi imperceptibles, pero llenos de intención. También empezó a hacer pequeñas tarjetas a mano con dibujos sencillos y palabras escritas en diferentes idiomas, un pájaro colorido con uxello debajo, una flor con fleur. Las dejaba estratégicamente, como si no quisiera nada, en lugares donde Cayo seguro las encontraría, en el alféizar de su habitación, encima del libro que hojeaba sin leer, o incluso en el suelo, como si se le hubieran caído del bolsillo. No había presión, ni expectativas. Era una invitación silenciosa,
una suave llamada para que el niño se permitiera explorar de nuevo, para que la curiosidad natural de la infancia, que ella conocía tan bien, pudiera florecer. Era el lenguaje del cuidado, de la paciencia, de la no imposición. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la magia de Elena empezó a surtir efecto. Cayo, que antes había sido una sombra silenciosa, empezó a observar las cartas con más atención. Luego las recogió, explorando con sus deditos la textura del papel, el contorno de los dibujos. Un día, Elena lo vio tomar una carta con la palabra agua y señalar el vaso de la fuente. El corazón le dio un vuelco. No lo demostró, solo sonrió por dentro, con una chispa de esperanza reavivándose en su pecho. A las pocas semanas, ocurrió algo extraordinario. Una mañana, mientras Elena limpiaba la sala de música y tarareaba una canción en español, Cayo se acercó y, para su sorpresa, pronunció la primera palabra en voz alta: mariposa. Era una mariposa que acababa de posarse en la ventana. El sonido era un poco ronco, pero inconfundible, y, para sorpresa y emoción contenida de Elena, no se detuvo ahí. Unos días después, pronunció su primera frase completa, de nuevo en español, un idioma con el que nunca había tenido contacto formal. La flor es roja. La flor era roja. La voz de Cayo, una vez perdida, comenzaba a recuperarse. La mansión, que antes solo resonaba con el tintineo de los cubiertos a la hora de comer y el sordo ruido de los zapatos de los sirvientes, comenzó a ver su silencio interrumpido por diferentes sonidos, pequeños murmullos, risas contenidas y alguna que otra palabra dicha en un idioma distinto del portugués. Los demás sirvientes, demasiado ocupados con sus tareas y la invisible jerarquía de la casa, apenas lo notaron. Para ellos, solo la nueva señora de la limpieza y el chico, cada uno en su mundo, sin interactuar, eran lo que realmente les llamaba la atención. Algunos, más atentos, comentaban el cambio en la apariencia de Cayo, un brillo en sus ojos que antes no existía, un paso menos lento, pero la mayoría permanecía en su burbuja de indiferencia, creyendo que la mansión seguía siendo el mismo lugar silencioso de siempre. Eduardo, el padre de Cayo, vivía en una burbuja aún mayor, inmerso en su negocio. Ignoraba los sutiles cambios que se producían bajo su propio techo. Era un hombre que veía el mundo en números y gráficos, y la complejidad de las emociones humanas, especialmente las de su hijo, era un territorio desconocido e inexplorado. Su comunicación con Cayo se limitaba a preguntas monosilábicas y órdenes cortantes a sus empleados sobre qué hacer con el niño. Creía que el dinero y los mejores profesionales resolverían los problemas de su hijo, sin comprender que lo que Cayo necesitaba era conexión, un toque humano que fuera más allá del contrato laboral. La vida de Eduardo era una carrera implacable, y estaba tan concentrado en la meta que no percibía el panorama que cambiaba a su alrededor, y mucho menos los pequeños milagros que ocurrían en su propio hogar. El día del cambio, el día que lo cambió todo, comenzó como cualquier otro. Eduardo, desde su oficina acristalada en la azotea del edificio en el centro de Salvador, ya estaba en su rutina de videollamadas e informes. En la mansión, Elena se movía entre las habitaciones, con el plumero bailando en el aire mientras tarareaba suavemente una melodía que parecía provenir de un viejo recuerdo, una canción de cuna alemana que cantaba su abuela. Cayo estaba en la biblioteca, rodeado de libros, pero en lugar de leer, dibujaba frenéticamente algo en un bloc de papel, con una pequeña sonrisa casi imperceptible en los labios. Parecía absorto en su propio mundo de colores y formas, y Elena, que lo observaba desde lejos, sintió un calor en el pecho. Era una señal, una pequeña llama que antes no existía. De repente, la puerta de la biblioteca crujió. No era la puerta principal, sino un discreto pasadizo que conducía a la parte trasera de la mansión. Cayo levantó la vista, y Elena, que estaba limpiando un estante de libros viejos,
notó el cambio en la expresión del chico. Sus ojos, antes tan llenos de serena curiosidad, ahora mostraban un atisbo de ansiedad. Un sirviente de la casa, un hombre con un bigote peculiarmente largo y ropa siempre arrugada, llamado Seujo, apareció en la puerta, carraspeando. Era el jardinero, pero también era una especie de manitas, conocido por su costumbre de hablar en voz alta sobre cosas sin importancia, como el crecimiento de los helechos o la humedad del aire. Ese día, traía una bandeja con la merienda de Cayo y parecía más agitado que de costumbre. Seujo, con la bandeja temblando en las manos, empezó a parlotear sobre la nueva planta que acababa de regar en el jardín de invierno. Mira, Cayo, esta es una trepadora que trajo el doctor Eduardo de su último viaje a Suiza. Dicen que solo florece una vez cada 10 años y el olor, ¡ay! El olor es de otro mundo. Es como si el mismísimo Edén se hubiera materializado en nuestro balcón, ¿sabes? Hablaba en voz alta, sin darse cuenta de que su voz grave y su efusividad molestaban al chico, quien se encogió de hombros, casi desapareciendo tras la mesa de la biblioteca. Elena, que escuchaba desde lejos, notó la incomodidad de Cayo, la forma en que apretaba los lápices con fuerza, como si quisiera protegerse del exceso de ruido. Sabía que el ruido podía ser un detonante del silencio del chico. Fue en ese preciso instante, como un rayo que atravesaba el cielo azul, que Eduardo entró en la biblioteca, no por la puerta principal, sino por una entrada secundaria que usaba para acceder rápidamente a la oficina que estaba justo allí. Tenía una expresión seria, hombros tensos y una voz aguda que delataba un día de trabajo estresante. Sin siquiera notar la presencia de Seujo y Cayo, se dirigió a la estantería en busca de un volumen específico. Seujo, sobresaltado por la repentina aparición de su jefe, dejó caer la bandeja de refrigerios. La fruta rodó por el suelo, el jugo de naranja salpicó la pared clara y el sonido de la taza al romperse resonó por la habitación. Un sonido atronador que rompió la delicada burbuja de calma que Elena había estado construyendo alrededor de Cayo. El agudo sonido de la porcelana rompiéndose, sumado al parloteo del señor Joo, fue demasiado para Cayo. El niño se encogió aún más, con los ojos abiertos de par en par, y un leve temblor comenzó a recorrer su cuerpo. Elena sintió que se le encogía el corazón, reconociendo las señales de un pánico silencioso. Sabía que, para Cayo, el mundo podía ser abrumador por su volumen, y ese ambiente caótico y ruidoso era lo contrario de lo que necesitaba. El señor Joo, al darse cuenta de la confusión que había causado, intentó disculparse, pero sus palabras solo contribuyeron a la cacofonía que parecía engullir al niño. Eduardo, ajeno a todo, siguió buscando su libro, quejándose de la desorganización. Elena actuó por instinto, dejando el plumero a un lado. Se acercó a Cayo, no lo tocó, no lo obligó, simplemente se agachó, quedando a su altura, y entonces, en lugar de hablar, volvió a tararear la melodía en alemán, la misma que minutos antes había estado pensando. Era una canción suave, casi un susurro, que hablaba de un pajarito que regresaba a casa. Su voz, que en otras circunstancias habría pasado desapercibida, era ahora un bálsamo en medio del caos, un hilo de melodía que parecía calmar la tormenta interior de Cayo. Sus ojos, antes tan agitados, comenzaron a fijarse en ella, a enfrascarse en la melodía que parecía abrazarlo, protegiéndolo del ruido circundante. Eduardo, que por fin había encontrado su libro, se giró para regañar a Seujo por el desorden, pero se quedó paralizado. La escena que vio lo dejó en shock. Cayo, a quien estaba acostumbrado a ver mudo y retraído, estaba frente a Elena, y su voz, baja y suave, parecía llenar el espacio de una forma que nunca antes había visto. No entendía lo que decía, pues era un idioma que no reconocía, pero la melodía era innegable, y, aún más impactante,
Cayo comenzó a responder, no en portugués, ni con palabras sueltas, sino con una frase completa y articulada, en un alemán casi perfecto, Der Vogel singt so schön, wie eine Wolke am Himmel. El pájaro canta tan hermosamente, como una nube en el cielo. La voz de Cayo, antaño un susurro fantasmal en su memoria, resonó en la biblioteca, clara y límpida como agua de manantial. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y el libro que sostenía se le resbaló de las manos, cayendo con un golpe sordo sobre la alfombra persa. Miró a Elena, con los ojos llenos de una emoción que no podía identificar, una mezcla de asombro, alivio y una punzada de culpa. ¿Qué hiciste?, balbuceó, con la voz ronca, casi irreconocible. Elena, que se había levantado para encarar a su jefe, respondió con voz tranquila pero firme, con un brillo decidido en sus ojos cansados, lo oí, señor, algo que nadie más hizo, y me enseñó que todavía había algo vivo dentro de mí. Eduardo, todavía en shock, intentó procesar las palabras de Elena. La verdad, desnuda y cruda, se le reveló como un libro abierto. Esta mujer, a quien había tratado con la indiferencia con la que habría tratado a cualquier empleado, era mucho más de lo que parecía. ¿Quién eres tú?, preguntó, con la voz ahora un susurro, desprovista de su habitual autoridad. Fue entonces cuando Elena, con sorprendente calma, reveló su verdadera identidad. Le habló de su carrera académica, de su especialización en adquisición del lenguaje infantil y de la tragedia personal que la llevó a abandonarlo todo y esconderse tras su delantal de limpieza. Su historia, llena de dolor y resiliencia, impactó a Eduardo como un rayo, rompiendo la gélida armadura que se había construido. Elena explicó que solo se había permitido intervenir en la vida de Cayo porque lo veía como un reflejo de su propia hija, una pequeña alma herida que necesitaba un toque de esperanza. Nadie me habría escuchado, repitió con voz entrecortada pero firme, refiriéndose no solo al silencio de Cayo, sino al suyo. Me enseñó que aún había algo vivo dentro de mí, una parte que creía muerta con ellos. En ese momento, entre el desorden de fruta en el suelo y la porcelana rota, Eduardo vio no solo a una exmaestra, sino a una mujer con una inmensa fuerza interior, que se había permitido renacer ayudando a su hijo. La humildad y la profundidad de las palabras de Elena lo desarmaron por completo, haciéndole cuestionar todo lo que creía sobre el éxito y las prioridades en la vida. La biblioteca, que antes había sido un escenario de silencio angustioso, ahora era testigo de un encuentro de almas. Eduardo, con la voz entrecortada, miró a Elena y luego a Cayo, quien ahora estaba más tranquilo, observando la interacción entre los adultos con renovada curiosidad en los ojos. Comprendió el profundo impacto que esta mujer, la limpiadora invisible, había tenido en la vida de su hijo. Era algo que ninguno de los renombrados especialistas que había contratado con tanto dinero había podido lograr. Ese momento, entre el desastre de fruta y jugo derramado, fue una epifanía para él. La frialdad que lo definía, la armadura que había usado durante años, comenzó a resquebrajarse, revelando a un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, miraba de verdad a su hijo. Impulsivamente, y con una humildad que él mismo desconocía, Eduardo hizo la propuesta que cambiaría la vida de todos. Elena, dijo, con la voz aún un poco temblorosa, me gustaría ofrecerte el puesto de tutora oficial de Cayo, con todos los recursos que necesites. Por favor, ayuda a mi hijo a seguir encontrando su voz. Elena lo miró fijamente un buen rato, evaluando la sinceridad en su mirada, antes de responder. No fue una aceptación inmediata, sino una condición, un sutil recordatorio de que la verdadera transformación va más allá de los títulos y el dinero. Aceptó, pero con una importante salvedad. Acepto, pero con una condición. Necesito total libertad en mi trabajo y, sobre todo,
Cayo necesita ser visto como un niño completo, con todas sus emociones y peculiaridades, no como un proyecto que hay que arreglar ni un milagro que hay que presumir. Eduardo asintió, sin dudarlo, la silenciosa promesa de un padre que por fin comprendía. La mansión Vasconcelos, antaño un monumento al silencio y la formalidad, empezó a respirar. La dinámica de la casa cambió de forma sutil pero profunda. La risa de Cayo, antes impensable, empezó a resonar por los pasillos, y la presencia de Elena, antes casi invisible, se convirtió en un pilar fundamental de la rutina familiar. Eduardo, a su vez, empezó a desprenderse de su armadura de hombre de negocios frío y calculador. Pasaba más tiempo en casa, no para supervisar, sino para observar, para aprender el arte de ser padre que había descuidado durante tanto tiempo. Empezó a hacerle preguntas a Elena, a interesarse por los matices del desarrollo de su hijo, algo que antes había delegado sin pensar. La transformación de Eduardo fue la más sorprendente. Él, que antes parecía un extraño en su propia casa, comenzó a acercarse a Cayo con una ligereza que nadie podría haber imaginado. Las reuniones de negocios, que antes consumían cada segundo de su día, comenzaron a intercalarse con momentos en la biblioteca, donde observaba a Cayo dibujar u hojear los libros que Elena le había traído. Empezó a ver a su hijo no como un problema por resolver, sino como un ser humano complejo, lleno de potencial y emociones. La frialdad que antes lo había definido fue reemplazada gradualmente por una curiosidad genuina y un cariño incómodo pero visible que trajo una calidez inesperada al ambiente previamente frío. Con el tiempo, la historia de Cayo y Elena se convirtió en un susurro inspirador en los pasillos de la Fundación Vasconcelos, una organización benéfica familiar dedicada a causas sociales. Eduardo, antes un mecenas lejano, ahora invertía activamente en la fundación, y su nueva visión lo condujo a un proyecto que le conmovió profundamente: la creación de una nueva unidad educativa, especialmente diseñada para niños con dificultades del habla. No era solo un proyecto benéfico, era un testimonio de la transformación que él mismo había experimentado, un símbolo de la voz que Cayo había encontrado y de un padre que había aprendido a escuchar. La inauguración de la nueva ala fue un evento memorable, un día de celebración y esperanza. La prensa local y nacional asistió, curiosa por ver materializarse este ambicioso proyecto. El escenario estaba listo, las luces brillaban, y el público, compuesto por familias, educadores y benefactores, esperaba con expectación. El ambiente se sentía cargado de una emoción palpable, la celebración de un nuevo comienzo. Eduardo, con un traje impecable y un semblante visiblemente más ligero, subió al escenario primero, y el público aplaudió efusivamente, reconociendo no solo al exitoso empresario, sino también al padre que se había redescubierto a sí mismo. Eduardo, conocido por sus discursos pragmáticos centrados en resultados financieros, cambió su forma de hablar ese día. Su voz, que antes era un instrumento de mando, ahora transmitía una sinceridad casi palpable. Admitió abiertamente sus errores, como se había distanciado de su hijo y como no había percibido el dolor de Cayo. Sus ojos, que antes eran un reflejo de números y gráficos, ahora brillaban con una humildad que sorprendió a muchos. Elogió la sensibilidad de Elena, su capacidad para ver lo que él no podía ver y el impacto transformador que había tenido no solo en la vida de Cayo, sino también en la suya. Era la primera vez que Eduardo se sinceraba así, y el público sintió la honestidad en cada palabra. Entonces fue el turno de Cayo, el niño, que antes había permanecido silencioso. En persona, subió al escenario con una confianza que irradiaba. Sostenía un pequeño micrófono y sus grandes ojos brillaban bajo las luces. El público contenía la respiración, ansioso por escuchar la voz que se había perdido. Cayo comenzó a hablar, y su voz, aunque todavía un poco infantil, era clara,
firme y llena de una sabiduría que superaba su edad. Agradeció a todos, pero su mirada se fijó en Elena, sentada en primera fila, con una leve sonrisa. Elena, dijo con la voz entrecortada por la emoción, fue quien me enseñó a hablar, pero más que eso, me enseñó a comprenderme a mí mismo. Me demostró que incluso en silencio podemos encontrar nuestra propia voz, y que a veces, solo necesitamos a alguien que nos escuche sin juzgar. Las palabras de Cayo conmovieron a todos, y Elena, que luchaba por contener las lágrimas, sintió que su corazón se desbordaba de orgullo y gratitud. Era la prueba de que su dolor se había convertido en propósito, y que el silencio que la consumía había sido roto por la voz de un chico al que había ayudado a liberar. Ese día, la inauguración del ala educativa no se trató solo de ladrillos y concreto, sino de reconstruir vidas. La historia de Cayo y Elena, dos almas que se reencontraron a través del dolor y la esperanza, se convirtió en un faro para muchos de los presentes. Eduardo, de pie junto a su hijo, miró a Elena con profundo respeto, con la gratitud reflejada en su rostro. Había recuperado no solo la voz de su hijo, sino también una parte de su propia humanidad que creía haber perdido. Ese día marcó un nuevo capítulo para la familia Vasconcelos, un capítulo escrito con los colores de la resiliencia, la compasión y el redescubrimiento. Al final de la ceremonia, entre aplausos y destellos de las cámaras, Elena salió del teatro. No buscaba ser el centro de atención. Su satisfacción provenía de un lugar más profundo. Sentía paz en el corazón, una sensación que no había sentido en mucho tiempo, que le llenaba el pecho. Sabía que había cumplido su misión, no solo como tutora, sino como catalizadora de la transformación. Cayo había encontrado su voz, y Eduardo, su humanidad. Era una sensación de deber cumplido, de un ciclo que se cerraba, pero que abría nuevos caminos para tantos otros que necesitaban una Elena en sus vidas. Caminó por las calles de Salvador, bajo el sol de la tarde que bañaba la ciudad, y sintió la brisa del mar. El pasado seguía allí, una cicatriz que llevaría para siempre, pero ya no era una herida abierta. Ahora, había espacio para la esperanza, para la luminosidad. Ese día, que comenzó con el recuerdo de un silencio angustiado, terminó con la melodía de una voz que renacía, y la certeza de que, a veces, la mayor superación ocurre cuando nos permitimos ser el puente hacia la superación de alguien más. La vida de Elena, antes una sombra, adquirió nuevos contornos, dibujada por la gratitud y por la voz de un niño al que enseñó a hablar y quien, a cambio, le enseñó a vivir de nuevo.